Arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina se caracterizó por tener 3 edades de oro, o sea, 3 épocas de máximo apogeo, donde hasta el día de hoy, podemos admirar muchas de las obras que se construyeron en aquel tiempo. En la primera edad de oro, época de Justiniano I, siglo VI, se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de manifiesto los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo que caracteriza el arte bizantino de este período. Del mundo romano y paleocristiano oriental mantuvo varios elementos tales como materiales de ladrillo y piedra para revestimientos exteriores e interiores de mosaico, arquerías de medio punto, columna clásica como soporte, entre otros elementos. Aparte, también aportaron nuevos rasgos entre los que se destaca la nueva concepción dinámica de los elementos y un novedoso sentido espacial y, sobre todo, su aportación más importante, el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, fragmentos triangulares de una esfera de diámetro igual a la diagonal del cuadrado de la planta, y que pasa por los 4 vértices de este. Su función de las pechinas era servir como apoyo, para que se posara la cúpula y así mantener cierto equilibrio, entre la cúpula y el suelo. Estas bóvedas semiesféricas se construían mediante hiladas concéntricas de ladrillo, a modo de coronas de radio decreciente reforzadas exteriormente con mortero, y eran concebidas como una imagen simbólica del cosmos divino. Otra aportación de gran trascendencia fue la decoración de capiteles, de los que hubo varios tipos. Así, el de tipo teodosiano es una herencia romana empleado durante el siglo IV como evolución del corintio y tallado a trépano, semejando a vísperos. Otra variedad fue el capitel cúbico de caras planas decorado con relieves a 2 planos. En uno y otro caso era obligada la colocación sobre ellos de un cimacio, o pieza tronco piramidal, decorada con diversos motivos y símbolos cristianos. En la tipología de los templos, según la planta, abundan los de planta centralizada, sin duda concordante con la importancia que se concede a la cúpula, pero no son inferiores en número las iglesias de planta basilical, y las cruciformes con los tramos iguales, cuyo mejor ejemplo sería la planta de cruz griega. En casi todos los casos es frecuente que los templos, además del cuerpo de nave principal, posea un atrio, o nártex, de origen paleocristiano y el presbiterio precedido de iconostasio, llamada así porque sobre este cerramiento calado, se colocaban los iconos pintados. Por último, pondré la aportación de la hornacina, cuyo concepto es un hueco de planta semicircular abierto en un muro, para colocar en él una urna o estatua. Se coloca orientada tanto al exterior como al interior de los edificios, y cumple una función principalmente ornamental. La hornacina lleva generalmente en la parte superior, una pechina o bóveda, que también se llama venera, cuando efectivamente, presenta la forma de una concha marina, así como nicho es el recipiente o urna, donde depositas las cenizas de un ser querido. En la segunda edad de oro predominan las iglesias de planta de cruz griega, con cubierta de cúpulas realzadas sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. Este tipo nuevo de iglesia se plasma en la desaparecida iglesia de Nea de Constantinopla, en el año 881, construida por Basilio I. A este mismo esquema compositivo corresponde la Catedral de Atenas, la iglesia del monasterio de Dafni, que usa trompas en lugar de pechinas, y los conjuntos monásticos del monte Athos en Grecia. En Italia se distingue la anteriormente citada Basílica de San Marcos de Venecia, del año 1063, planta de cruz griega inscrita en un rectángulo y cubierta con 5 cúpulas sobre tambor, una sobre el crucero y 4 en los brazos de la cruz, asemejándose en su estructura a la desaparecida iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla. En esta segunda edad de oro el arte bizantino se extendió a la zona rusa de Armenia. En Kiev, se construye la iglesia de Santa Sofía en el año 1017. Siguiendo fielmente los influjos de la arquitectura de Constantinopla, se estructuró en forma basilical de 5 naves terminadas en ábsides. En Novgorod, se levantan las iglesias de San Jorge y de Santa Sofía, ambas de planta central. Durante la tercera edad de oro, entre los siglos XIII y XV, el arte bizantino se sigue extendiendo por Europa y Rusia, predominando las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas, sobre tambores circulares o poligonales.
A esta etapa corresponden en Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica, del siglo XIV, la iglesia de Mistra, en el Peloponeso, y algunos monasterios del monte Athos. Asimismo se multiplican los templos bizantinos por los valles del Danubio, por Rumania y Bulgaria, llegando hasta las tierras rusas de Moscú, donde sobresale la iglesia de la Asunción del Kremlin, en la Plaza Roja, realizada en tiempos de Iván el Terrible, cuyas 5 cúpulas, la más alta y esbelta en el crucero y otras 4 situadas en los ángulos, que forman los brazos de la cruz, resaltan por su coloración, por los elevados tambores y por sus característicos perfiles bulbosos. Escultura bizantina. La plástica escultórica bizantina supuso la culminación del arte paleocristiano, manteniendo sus técnicas y su estética de progresivo alejamiento de las cualidades clásicas. La mayor rigidez, la repetición de modelos estereotipados, la preferencia del bajo relieve a las obras de bulto redondo. Tras la sistemática destrucción del periodo iconoclasta, hay una vuelta al culto de las imágenes, pero para no caer en la idolatría y por influjo de las nuevas corrientes islámicas, desaparece la figura humana en el marfil, que proporcionan pequeñas piezas, son los caracteres más destacados de la estatuaría bizantina, que de la estatuaría exenta. Las obras más destacadas, son las labores ornamentales de los capiteles, con motivos vegetales y animales afrontados, como son los de San Vital de Rávena, o los sarcófagos de la misma ciudad en los que se representan los temas del buen pastor. Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequeñas obras, dípticos y cajas, talladas en marfil, destacándose, el díptico Barberini, ubicada en el Museo del Louvre, del siglo V. O la célebre cátedra del obispo Maximiano, en Rávena, tallada hacia el año 533 sobre placas de marfil con minucioso trabajo. Mosaicos y pintura bizantina. La pintura y los mosaicos bizantinos, más que su escultura, han tenido una singular importancia en la historia de las formas de representación plástica, por cuanto que han servido de puente a los modelos cristianos orientales hacia Europa, así como en la transmisión de las formas clásicas, cuando en Occidente había desaparecido por la acción de los pueblos bárbaros, y por último, el arte bizantino ha sido la fuente principal en la fijación de la iconografía occidental. La pintura bizantina se llama así por haberse formado en Constantinopla, también llamado el Antiguo Bizancio. Al igual que su arquitectura y escultura, fijó su carácter desde los comienzos del siglo VI, y se sirvió casi exclusivamente del procedimiento al mosaico en muros y cuadritos, y de miniaturas sobre pergamino. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales, con abundancia de mosaicos vítreos y dorados, de fastuosa ornamentación y la pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan ordinariamente alargadas, en pie y con los brazos en actitud algo movida, o llevando algún objeto. La túnica, o vestimenta con que aparecen cubiertas, suele ofrecer pliegues rectos y paralelos, casi verticales. Pero el manto, o capa los presenta más movidos, y se recoge sobre el brazo izquierdo de la figura. El continente de las personas se ostenta siempre majestuoso, tranquilo y honesto. Su mirada, de frente o a la derecha del espectador. Sus ojos, grandes y abiertos. Sus pies, pequeños o estrechos, y terminados en punta. El mosaico bizantino ejerció poderosa influencia en la pintura de Occidente hasta llegar al siglo XIII, además de ser decisivo su influjo en el Oriente cristiano y de extenderse a Rusia desde el siglo XI. Los mejores mosaicos bizantinos, que hoy se conservan en Oriente son, los de Santa Sofía de Estambul, San Jorge y Santa Sofía en Salónica, Santa Sofía en Kiev. En Occidente se distinguen, los de Rávena, que exceden a todos en su bella disposición y colorido, los de San Apolinar in Clase y San Vital, del siglo VI, los del Mihrab de la Mezquita Catedral de Córdoba, hechos por artistas bizantinos en el siglo X. Como ejemplares latinos de influencia bizantina, los de Venecia, Sicilia y Roma compuestos desde el siglo VII al XII, inclusive se conservan en varias iglesias y en museos algunos cuadritos o tablitas con pinturas o mosaicos y también pergaminos con miniaturas, labrados en Constantinopla y esparcidos por Occidente durante la Edad Media.
Deben contarse, además, entre las pinturas bizantinas las miniaturas de algunos buenos códices.